Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes en este simposio internacional sobre seguridad, riesgo y modelación matemática. Hoy voy a tener oportunidad de comentar cómo la vinculación de México en un proceso de integración subordinada lo lleva a incorporar el discurso neoliberal como base de sus decisiones en materia de política económica y política criminal, ante lo cual las condiciones de vulnerabilidad y violencia en sus distintas dimensiones se agudizaron. ¿No? Es en este sentido, entonces, que nosotros vamos a poder analizar esta situación, ¿no? Y es indispensable para ello también considerar el marco en el orden mundial en el que se gesta esto, ¿no? Esta situación ha permitido que los centros hegemónicos puedan ejercer cada vez con mayor frecuencia poder sobre las decisiones de los países que están bajo su influencia, generando un desequilibrio de fuerzas y una desigual distribución de beneficios. El neoliberalismo, que ha sido la política del capitalismo global, tiene como criterio rector establecer condiciones que favorezcan la rentabilidad económica, priorizando la acumulación transnacional, para lo cual se ha valido de diversas estrategias, donde podemos encontrar la privatización, que implica que sectores económicos anteriormente dirigidos o regulados por el Estado se traspasen a la esfera privada, la desregulación con la reducción de barreras a la libertad económica y una política de restricción fiscal, ¿no? Lo que va a hacer es generar una disminución del gasto público, especialmente el gasto público, ¿no? que se está al gasto social, y un aumento de impuestos al consumo y una reducción de impuestos a la producción. México, ¿no? Desde la presidencia de Miguel de la Madrid, ha armonizado su modelo económico nacional a las políticas neoliberales del capitalismo global y ha creado condiciones favorables para la acumulación, especialmente para la acumulación transnacional bajo esquemas de control global, y estos cada vez con mayor intensidad van a generar espacios que escapan de la decisión del poder estatal, generando unas intensas relaciones de dependencia, ¿no? Y una gran polarización económica y social. Estos van a ser algunos de los aspectos, ¿no? más graves, y nosotros vamos a encontrarnos inmersos en un proceso, ¿no? donde eh, nos vamos a estar alineando este enfoque de seguridad hemisférica, ¿no? con Estados Unidos, y la violencia va a configurar uno de los temas más importantes. Para poder hablar de la violencia, ¿no? podríamos tomar esencialmente tres dimensiones. Por una parte, la violencia criminal. La violencia criminal es incuestionablemente un terrible flagelo, pero por otra parte, ¿no? como lo mencionaba el doctor Augusto, tenemos la violencia represiva. Y la violencia represiva va a reflejarse en lo que se dio por llamar daños colaterales, que es el combate al crimen y que genera muchísimas violaciones a los derechos humanos. Pero también tenemos la violencia económica, que es una violencia estructural, una violencia silenciosa, ¿no? que tiene cada día costos más altos. ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver que durante el estado de bienestar, la orientación social de la política económica fue generando una válvula de escape para los conflictos sociales. La política criminal se configuraba con un enfoque de tipo inclusivo, ¿no? Donde los excluidos de la propiedad, los excluidos del pacto social de la ciudadanía, pudiesen ser socialmente aceptados, en tanto, bueno, fuesen educados y disciplinados. Sin embargo, el crecimiento de los excluidos va a generar que este proyecto sea, ¿no? cada vez más irreal a partir de la inclusión. Y entonces, ¿no? en vez de integración social de personas, lo que vamos a ver es que, ¿no? la política se va a enfocar en grupos humanos a partir de diferentes niveles de riesgo. ¿no? Esto entonces va a generar una desigual distribución, ¿no? de riesgos y un proceso de gestión de estos. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo muchos aspectos que son propios de la política económica, con los que se incrementa la vulnerabilidad de los sectores más excluidos, se va a replicar en la política criminal. Aquí, ¿no? vamos a ver diferentes, ¿no? algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es el desplazamiento de las funciones estatales de seguridad, ¿no? que van a pasar del ámbito público al privado, y esto va a tener
consecuencias relevantes. Por una parte, ¿no?, las necesidades de protección del contratante respecto de su patrimonio se van a centrar en los estratos de población que no lo tienen y por tanto se va a incrementar la criminalización de los sectores desposeídos. Por otra parte, los sectores más favorecidos pueden redireccionar la función de seguridad para excluir sus propias conductas, ¿no? Y en tercer lugar, que no se protejan las áreas de interés de las personas más vulnerables, ¿no? Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar es cómo va a empezar, ¿no?, un esquema de gestión privada de las instituciones penitenciarias. Esto se va a dar mediante una fórmula de las asociaciones público-privadas en lo que se llamó CPS, contratos de prestación de servicio, que sin embargo han mostrado que los nuevos penales no son más baratos, reproducen los mismos problemas que los penales financiados por un esquema distinto, y además hay más opacidad en cuanto a dar a conocer a cuánto ascienden los recursos que se destinaron tanto para su construcción como para su operación. Otro de los puntos más graves que vamos a encontrar es que se genera una fragmentaria estrategia de seguridad. Lo que va a pasar aquí es que se implementa un modelo de selección y gestión de riesgos que tiene lugar en un momento en que la corrupción y la impunidad van a estar consolidando en México una simbiosis entre lo legal y lo ilegal, ¿no?, a la que algunos autores como Alfonso Valenzuela van a llamar paralegalidad, y otros van a llevar, ¿no?, como le dice José Luis Solís, un estado narco que provoca una crisis de legitimidad. Además, esto se implementó sin el acompañamiento de una estrategia preventiva en el ámbito de desarrollo social de la población, y entonces vamos a ver también que esto facilita que la vulnerabilidad social se capitalice por la delincuencia para engrosar sus filas y además para obtener el respaldo de algunos sectores de la población. Vamos a ver otro ejemplo en cómo se va a llevar a cabo la distribución de la población penitenciaria como amenaza potencial para la seguridad de la sociedad y la estabilidad institucional. Aquí se renuncia a la pretensión de homogeneizar al sujeto porque ya no es sujeto. Cuando se le ve como un riesgo, se le despersonaliza. Y entonces, ¿no?, la prisión lo que va a hacer es desempeñar una función de seguridad con respecto a una fuente de peligro que pone en riesgo la vida de la comunidad y además que paradójicamente forma parte de ella, tomando en consideración, ¿no?, que la Constitución mexicana permite la imposición de medidas especiales de seguridad a otros internos, es decir, no solamente a la delincuencia organizada. La Constitución dice otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, dando un amplio margen de discrecionalidad. Por otra parte, se van a incorporar las formas de justicia negociada aquí en México, ¿no?, donde vamos a encontrar el procedimiento abreviado, la colaboración en la investigación, ¿no?, de la delincuencia organizada o formas alternas de solución del procedimiento, pero que finalmente van a representar esquemas de intervención punitiva eficientista, que a veces más que buscar la verdad material, se van a enfocar en la producción de la verdad, ¿no?, de forma negociada, reconstituyendo el derecho según los dictados de, ¿no?, lo que se ha llamado una sociedad McDonaldizada, es decir, ¿no?, en una sociedad en la cual lo que pesa más es la producción en masa, ¿no?, la producción en cadena de la justicia. Otro aspecto, ¿no?, de gran relevancia es la securitización de la migración. Entonces, la migración internacional irregular se va a percibir como una amenaza, se va a abordar como un tema de seguridad nacional, ¿no? Y bueno, pues si bien las medidas tanto de deportación como expulsión son excluyentes, ante ellas se van a imponer otras medidas que atienden a los intereses del capital y que buscan mantener un flujo constante de una fuerza de trabajo, ¿no?, flexible, anhelante, ¿no?, a partir de lo cual se va a tolerar cierto flujo migratorio ilegal. Entonces, personas para las que, ¿no?, las precarias condiciones de trabajo a las que pueden aspirar en esa condición migratoria irregular, les representan una aspiración, ¿no? Siguen buscando la vía para desplazarse, aunque sea en la ilegalidad, pero, ¿no?, su situación irregular los va a ubicar en una forma de inclusión social diferenciada, van a estar ¿no?, con un estatus de desprotección tanto jurídico como social, ¿no? Estos ejemplos nos dejan ver cómo el reflejo de la política económica, ¿no?, está también en la política criminal, a través de la priorización del máximo beneficio al menor costo, por ejemplo, se aplica un esquema eficientista, o se mantiene una seguridad
¿no? Ilusoria y un reparto de riesgos desigual. Bueno, muchas gracias por su atención.